Hechos capítulo 13 del versículo 1 en adelante. Dice así, 13:1 hasta el 3. Había, dice, entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando, dice, estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, que dijo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, dice, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Amén. Vamos a leer hasta ahí y después otros versículos. Padre, gracias porque estoy en tu casa, Señor. Gracias porque tengo la oportunidad hoy de predicar, de escuchar tu palabra. Señor, dame gracia para poder compartir de ella, de hablar de la verdad de tu palabra. Y que sea para todos, Señor, los que hoy estamos acá reunidos, una palabra de Dios, una palabra de guía, de dirección, de sanidad, de restauración, de consuelo. Espíritu Santo, usa mi vida para hablar tu verdad en medio nuestro. Sea tu gracia sobre mí en esta hora. Dame claridad para expresar, Señor, lo que tú has hablado conmigo y lo que tu palabra quiere enseñarnos. Siempre dependemos de ella, Señor, para todo nuestro caminar como creyentes. Así sea, Jesús, en tu nombre, Señor. Amén y amén. Bien, para contextualizar ahí un poquito, lo que acabamos de leer en el libro de los Hechos juntos es precisamente el inicio del ministerio como tal, misionero del apóstol Pablo y también de Bernabé. Ellos estaban pastoreando en ese tiempo en una iglesia en la ciudad de Antioquía y habían estado cerca de un año pastoreando la iglesia. Y en medio de un tiempo de oración, de ayuno, de búsqueda del Señor, el Espíritu Santo habla a quienes están ahí juntos, reunidos, de que es necesario que Pablo junto a Bernabé sean apartados para una labor más específica. Y esta labor más específica es ir por distintos lugares y predicando la palabra del Señor y estableciendo nuevas iglesias. Sí, ese es un poco el contexto de lo que acabamos juntos de leer. Y quiero remarcar de inmediato algunas verdades dentro de esto. Y es que una iglesia y un creyente que ora siempre va a ser guiado y movido por el Espíritu Santo. Si usted quiere ser guiado por el Señor, tiene que tener tiempos de intimidad con Dios. No hay otra forma en que uno pueda oír continuamente la voz del Señor si no aparta tiempos para hablar y tener esa comunión más profunda con el Señor. Una iglesia que ora, que ayuna, siempre va a ser una iglesia que va a ser direccionada por el Señor. Amén. Primera verdad a establecer. Segundo, necesitamos siempre que la obra del Señor avance, siga creciendo, se siga desarrollando. Pero para eso es necesario que usted también, que viene, que asiste, que está en la iglesia, se comprometa más profundamente con el Señor. Porque si usted crece en la obra del Señor, otros pueden ir asumiendo otras responsabilidades. Porque la instrucción del Espíritu Santo es: apartadme a Bernabé y a Saulo, a Bernabé y a Pablo. Y ellos eran los pastores principales, por decirlo de algún modo, de esta iglesia. Si no hubieran los demás crecido en el Señor, si Dios no hubiera levantado dentro de ellos otros pastores, otros profetas, otros maestros, y estas personas no se hubieran entregado de lleno y comprometido con el Señor, la obra del Señor no hubiera podido seguir avanzando. Porque Dios toma a los mejores hombres, entre comillas, para tomarlos y llevarlos a desarrollar esta labor pastoral y misionera. Así que si usted quiere que la iglesia avance, usted tiene que crecer y avanzar en el Señor. Amén. No hay otra forma. Si usted quiere que otros sean enviados por el Señor, Dios lo levante, bueno, alguien tiene que ocupar su lugar.
Y para eso usted también tiene que desarrollarse y crecer en Dios. Eso es una realidad. Los mejores hombres Dios los tomó y los mandó a este trabajo misionero. Eso es una introducción, ¿sí? Porque no quiero hacer mi énfasis en esta verdad, sino que quiero que podamos, yo lo voy a leer un poquito más adelante, porque la instrucción del Espíritu Santo es esta: apartad a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Y les impusieron las manos y salieron, dice el texto, en esa verdad a predicar la palabra del Señor. Pero yo voy a leer el 13, versículo 13 del capítulo 13. Dice así la palabra, dice: habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, dice, arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó? Pablo y Bernabé asumen esta realidad, comienzan a planear lo que van a hacer y empieza el viaje misionero. Pero llevan consigo a un joven llamado Juan Marcos. ¿Me está siguiendo en la historia? Para que no se me pierda y se me quede y no zarpe conmigo al viaje misionero. Llevan consigo a un joven llamado Juan Marcos. Lo que sucede es que inicia el viaje y lo vamos a ver juntos. Y en algún momento el viaje se vuelve complejo o difícil, porque la obra del Señor no es fácil. Y Juan Marcos deserta o se regresa a Jerusalén, y Pablo con Bernabé continúan predicando y abriendo iglesias. Eso se da en el primer viaje misionero. Eso es lo que acabamos juntos de leer. Pero no solo se da esto, sino que se va a producir posteriormente un conflicto entre Pablo y Bernabé. Un conflicto serio, así lo relata la Escritura. Porque Pablo y Bernabé terminan su primer viaje misionero, regresan a la iglesia de Antioquía, desde donde habían sido enviados, y nuevamente quieren ir a hacer misiones, nuevamente quieren ir a predicar la palabra del Señor. Y Bernabé dice: llevemos entonces nuevamente a este joven llamado Juan Marcos. Y Pablo se opone fuertemente a esta realidad. ¿Qué sucede? Lo relata la Escritura ahí en el capítulo 15, que la discusión es tan fuerte que llegan a separarse, a dividirse, Pablo junto a Bernabé, y ya no continúan trabajando juntos. ¿Me sigue la historia hasta acá? Amén. Entonces, mi énfasis está en esta verdad, en esta historia. Y lo primero que yo quisiera enfatizar es que siempre vamos a tener desacuerdos de pronto en la obra del Señor. Somos personas y de pronto nuestras pasiones, nuestras formas de ver y entender la realidad nos lleva a tener desacuerdos, desencuentros. En todo lugar donde existan relaciones humanas van a haber diferencias y desacuerdos. Quisiéramos que en la iglesia no sucediera aquello, pero de pronto también sucede dentro de la iglesia del Señor. Quisiéramos creer que todos somos ángeles y que todo va a funcionar en una perfecta armonía, pero de pronto hay situaciones que suceden en las iglesias y esa armonía de pronto se rompe. ¿Está acá conmigo? Si algo a mí me dolía cuando yo era niño era ver esa realidad en la iglesia. Verlo en mi papá también, cómo de pronto sucedían situaciones, habían desacuerdos y la gente se iba, ya no pertenecía a la iglesia, habían separaciones, distancias, y eso provocaba una herida. Mi papá, yo siendo niño, yo lo veía predicar, era para mí como un superhéroe así, que predicaba adelante, y lo único que lo hacía quebrar a este hombre de Dios era precisamente cuando habían desacuerdos y la gente ya no quería caminar, continuar juntos. Ya siendo adulto, esta historia que yo le acabo de relatar y que acabamos de leer, me ayudó a entender en gran medida que los hombres llenos del Señor, llenos del Espíritu Santo, también de pronto pueden ser dominados por algún momento, por sus pasiones y por su forma de ver la realidad. Y yo quiero que en esto avancemos juntos y vamos juntos viendo esta historia.
¿Quién era Juan Marcos? Juan Marcos era pariente de Bernabé, algunos dicen que era sobrino de él, era un adolescente en ese tiempo. Y se toma esta decisión de llevarlo al viaje misionero. Bernabé probablemente veía en él un hombre de Dios, un potencial de Dios en él. Pero lo cierto es que la dureza del viaje lo lleva a desertar. Para que usted lo sepa, en el primer viaje misionero y en la primera experiencia misionera, llegan hasta una isla llamada la isla de Chipre y en ese lugar comienzan a predicar. Y dice la palabra que había un mago que se llamaba Elimás el mago, que los seguía en todo este trayecto a Pablo, a Bernabé y a Juan Marcos. Y era un hombre que se oponía a la verdad del evangelio. Y se oponía fuertemente hasta que en un momento Pablo, lleno del Espíritu Santo, se da vuelta y lo reprende en el nombre del Señor. Y este hombre cae postrado al ser confrontado por el apóstol. Esas son las vivencias que usted puede seguir después en el libro de los Hechos, viendo una y otra vez. Hay oposición, hay dificultad, hay persecución, hay amenazas, hay cárcel. Todo eso lleva probablemente a Juan Marcos a desistir de continuar en el viaje misionero. Pero juntos leímos esta verdad, que quien Dios apartó para el viaje misionero era a Pablo y a Bernabé. Acá surge la idea de incluir a este joven llamado Juan Marcos. Y acá hay una verdad. Cuando Dios da una instrucción debemos obedecer tal cual el Señor lo dijo. Una obediencia parcial siempre va a traer consecuencias. Usted lo puede ver en la Escritura como en la vida de los hombres y aún en nuestra propia vida. Si Dios le ha dado una instrucción, algo le habló el Señor, obedezca a la instrucción de Dios. Porque cuando obedecemos parcialmente a lo que Dios nos está pidiendo y demandando, eso va a traer consecuencias en su momento. Si Dios nos pide algo, nos demanda algo, nos instruye algo, debemos de obedecer completamente al Señor. Amén. Las separaciones duelen, puse aquí. Estos dos hombres de Dios se separaron, cada uno convencido de que tenía la razón desde su punto de vista. Bernabé, su nombre significa varón de consuelo o varón de consolación. Su nombre verdadero es José. Su nombre Bernabé es un apodo que le dan los apóstoles, probablemente por su carácter. Era un hombre que se entregaba y que trataba siempre de tomar y de incluir a los hombres dentro de la iglesia del Señor. Bernabé es quien, cuando Pablo se convierte, lo toma, lo apadrina en algún momento y lo introduce a los apóstoles. Es decir, que él da fe de que Pablo verdaderamente se había convertido. Recordemos que el apóstol Pablo, antes de convertirse, perseguía a la iglesia, asesinaba creyentes y los encarcelaba. Por lo tanto, cuando él se convierte, nadie cree que verdaderamente se ha convertido. Entonces Bernabé cree que Pablo verdaderamente fue transformado por el Señor. Él lo toma, en cierta forma lo apadrina y lo introduce, es decir, lo presenta a los apóstoles para que estos conozcan la verdad y crean verdaderamente que hay un cambio de dirección, una conversión profunda en la vida del apóstol Pablo. Ese es el corazón de Bernabé, ese es Bernabé. Sí, para mí Bernabé tiene un corazón pastoral. Alguien que toma una persona y cree en esa transformación y ve un potencial en él, en que Dios puede obrar sobre su vida y puede llegar a ser un hombre o una mujer de Dios. Amén. Necesitamos de esos Bernabé. Sí o sí, se necesita de esa gente dentro de la iglesia, porque necesitamos gente que acoja, que tome, que abrace, que reciba, que crea en los cambios, en las transformaciones de las personas. Se necesita de ese carácter y de esa gente dentro de la iglesia del Señor. Hay gente que tiene un don de gente, digo yo, porque siempre está saludando personas. Yo los observo, siempre trae gente a la iglesia, siempre viene, no predica tal vez por un micrófono, pero siempre trae a alguien y me presenta y me dice: pastor, mira, él es mi compañero de trabajo, yo lo invité, es un amigo que yo siempre conoce. Y yo cuando quiero a veces saber de alguien que no ha venido, le pregunto: ¿tú conoces a esta? Sí, yo lo conozco. Y siempre conoce gente y siempre está vinculado porque tiene esa capacidad de ser una persona que acoge e integra a la iglesia. Se necesita de esa gente porque cuando uno llega a un lugar,
y no conoce a nadie, se siente ajeno. ¿Sí? Yo soy una persona de un carácter muy tímido. Yo llego a un lugar, yo no hablo. Me quedo siempre más retraído. Y para mí esa gente eran ángeles. Sí, esos que se acercan y no conocen y preguntan cómo te llamas y comienzan a conversar, a hablar. Y uno empieza entonces a sentirse parte, perteneciente. Que pertenezco a este lugar porque alguien ya me conoce. Tenga un corazón así. Siempre. Ese es Bernabé. Refleja el corazón de un pastor. Pablo, por otro lado, es un hombre de un carácter fuerte, determinado, ¿sí? Con un objetivo claro. Hay que avanzar, hay que abrir iglesias, hay que predicar a Cristo. Cristo viene ya por su iglesia y entonces hay que hacer la obra del Señor. No podemos deambular entre dos sentimientos, sino que tenemos que determinarnos y avanzar. Ese es el carácter del apóstol Pablo. ¿Está conmigo aquí? Distintos. Pablo llegó a ser, por lo que registra la Escritura, ¿no?, el que más iglesias abrió en el Nuevo Testamento. Usted lo puede leer. Es el gran modelo y el gran referente para todos los misioneros y pastores hasta el día de hoy de cómo hacer la obra y la labor del Señor. Su carácter lo llevó a entregarse completamente, con toda su fuerza, con toda pasión, aún al costo de perder su vida, pero lo importante para él era avanzar y progresar la obra del Señor. Necesitamos de esos hombres, indudablemente. Hay tiempos donde la iglesia necesita de esos hombres que se ponen en pie sin ningún temor, sin ningún miedo a decir, esta es la verdad y este es el camino que la iglesia debe de seguir. Ambos son necesarios dentro de la iglesia, el pastor como el evangelista. Y somos siempre complementarios y no una competencia entre uno y otro. En la iglesia del Señor nos complementamos. Ningún hombre, ninguna mujer tiene todos los dones, toda la gracia del Señor. Por eso es que lo que usted tiene, yo no lo tengo y yo necesito el don, la gracia que Dios ha derramado sobre su vida y trabajamos juntos para que la obra del Señor avance. Amén. Por más que yo quiera cantar, no canto. Lo intento, de pronto llego, afino, después me pierdo. Necesito otra gente que el Señor usa en eso, en la música, en la administración, en la alabanza. Hay otra gente que tiene gracia para enseñar en una sala de clase. Hay otra gente que tiene gracia para aconsejar, para contener. Todos somos necesarios y somos complementarios en la obra del Señor. Por lo tanto, desde el punto de vista de Bernabé, llevar a Juan Marcos al segundo viaje misionero tenía todo un sentido y toda una lógica. Dios va a restaurar su vida en el lugar donde él desertó, nos dejó. Ahí el Señor lo va a restaurar y va a continuar adelante. Para Pablo era una visión distinta. No podemos llevarlo, ya desertó una vez, nada me garantiza que esto vuelva a suceder. Y si algo necesitamos es enfocarnos en avanzar en la obra del Señor. Por lo tanto, cada uno veía desde su punto de vista. Pablo pensaba en el bien superior de la iglesia y Bernabé pensaba en la persona de Juan Marcos y en su restauración. Ambos puntos de vista pueden tener su verdad y su forma de ver la realidad. Lo cierto es que ellos discuten fuertemente y esto los lleva a separarse. Así lo dice en el 15:38, dice que discutieron fuertemente y esa palabra significa que es una discusión donde los ánimos suben y donde probablemente fue una discusión importante que los llevó a separarse. Lo que estamos haciendo aquí no es un juicio de quién tiene la razón. Estamos viendo cómo Dios, ¿sí?, toma a hombres y en algún momento los lleva su propia pasión a separarse. Pero también entienden en algún momento que esa relación tiene que sanar, restaurarse, porque la obra del Señor continúa. Este mensaje se llama Somos reflejos de su gracia. Y nunca debemos de olvidar aquello. Somos reflejo de la gracia del Señor. Y yo puse aquí un ejemplo porque a veces uno dice, no, Bernabé tenía razón, Pablo tenía razón. Y juzgamos las cosas, pero cada uno tiene que ponerse en los zapatos, en el momento en que cada hombre de Dios está. Y puse un ejemplo muy sencillo. Si usted prestara dinero, una suma importante,
y no ve a esa persona por unos 2 años, nunca más supo de él, de ella, y vuelve nuevamente a pedirle dinero, ¿le volvería a prestar? Ahí uno hace el análisis. ¿Sí? ¿Vuelvo a creer o no creo? La mayoría dijo no. Estos hombres de Dios que habían crecido juntos, que sirvieron al Señor, que pasaron años juntos, tomaron en este momento un rumbo diferente. Eso es doloroso porque no pudieron continuar, al menos en ese momento, trabajando juntos. Nadie podría juzgar, puse aquí a Bernabé por darle otra oportunidad a Marcos, o juzgar a Pablo por mirar por el bien de la obra. Pablo en ese momento quizás es la razón y Bernabé el corazón. Necesitamos de ambos en la obra del Señor, tanto el pastor como el evangelista. Y acá viene el énfasis que yo quiero hacer. Que nada nos impida avanzar. ¿Por qué? Porque se da esta discusión. Cuando usted estudie más profundamente, va a encontrar que después Pablo habla acerca de Juan Marcos como habla acerca de Bernabé. Y reconoce en este joven que es útil para la obra y para el ministerio del Señor. Marcos es el escritor del Evangelio según San Marcos. Bernabé es un hombre que siguió sirviendo y plantando iglesias. Y Pablo en su carta a los Corintios lo reconoce como un hombre de Dios. Y dice así que es un siervo del Señor y que debe de recibir honra por aquello, así como él mismo vivir del Evangelio, lo habla en su carta a los Corintios. Por lo tanto, lo que entendemos es que lo que sucedió no quedó en ellos ni en su corazón, ni los llevó a desarrollar una raíz de amargura y una enemistad al punto que nunca más llegaron a hablarse, ni a tener comunión, ni a trabajar juntos. Somos reflejos de la gracia del Señor. Dice el libro de Hebreos que muchos dejan de alcanzar la gracia de Dios porque brota en ellos una raíz de amargura que los estorba y contamina a muchos. Una desilusión, una discusión, una injusticia puede brotar en nuestro corazón, una raíz de amargura que se puede transformar en un verdadero cáncer espiritual que nos lleve a dejar de alcanzar la gracia y la verdad de Cristo en nosotros. Por eso, frente a alguna situación dura, difícil, dolorosa, no permita que eso quede en el corazón, surja, crezca y lo lleve en algún momento a tener una raíz de profundo dolor y amargura. No, somos reflejos de la gracia del Señor. La Escritura nos lleva en el mismo libro de Hebreos a correr, dice, esta carrera cristiana, despojándonos de todo aquello que nos impide correr con libertad y con ligereza. La falta de perdón nos lleva a no correr libres. Siempre. Si usted no perdona, no puede correr esta carrera de fe libre. Porque hay amargura en el corazón, hay cosas que frenan. Y si usted quiere correr libremente, no se deje esclavizar por nada. Porque cuando hay cosas que dominan el corazón, aquello nos esclaviza. ¿Está acá conmigo? La Escritura nos llama a perdonar. Una y otra vez a perdonar. Creemos en esto firmemente, creemos que Dios nos perdonó y así como Él nos perdonó, nosotros también somos llamados a perdonar a otros, a perdonarnos a nosotros mismos. Nunca dejemos que esto llegue a dominar completamente nuestro corazón. La Escritura nos llama siempre a dar gracia a otros, así como nosotros fuimos quienes recibimos la gracia y el perdón de Dios sobre nuestras vidas. Damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Somos solo eso, un reflejo de la gracia de Dios. Hay un ejemplo que me gusta mucho, muy sencillo, y es que la luna no tiene luz propia, no tiene ni un brillo. Brilla por el sol. Si algo yo soy,
es por lo que Cristo hizo en mí. Y si algo yo debo hacer es reflejar a Cristo para otros. Siempre. Pueden haber discusiones, sí. Pueden haber momentos de tensiones en que nuestras pasiones se desbordan, aunque somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Pero la palabra también dice: airaos, pero no pequéis. Pero inmediatamente después tiene que venir la reflexión. Señor, ayúdame a ver si estoy actuando bien o estoy actuando mal. Si dejé que esto me dominara, si hablé de más, entonces debo de pedir perdón. Tengo que restaurar esta relación. Tenemos que seguir caminando y construyendo juntos para el Señor. Porque yo soy reflejo de lo que tú hiciste un día por mí. Si nosotros perdonamos es porque Él nos perdonó primero. Pablo nos dice esto: no demos lugar al diablo en nuestro corazón. No dejemos que Él nos llene de pensamientos, de ideas, de prejuicios, de situaciones. No, cuando uno habla en verdad y es delante del Señor un hombre de verdad, Dios puede traer sanidad a aquella situación que de pronto fue un conflicto en nuestras vidas. Pero para aquello tenemos que hablar siempre en verdad, en honestidad y siendo siempre un reflejo de la gracia del Señor. Como dije, Pablo no permaneció en este sentimiento. Conocía perfectamente la palabra del Señor. No podía quedar detenido en este desacuerdo. Que nada ni nadie impida que nosotros podamos alcanzar el propósito que Dios ha dado para nuestras vidas. Que un momento no nos arrebate lo que Dios tiene para nosotros. Como lo dije, Pablo cambia de actitud. Ve en Juan Marcos al paso de los años a un hombre de Dios que Él es útil para el ministerio, para la predicación del Evangelio y quiere que trabaje a su lado. Continúa después trabajando con Bernabé. No permite que la situación vivida arraigue en su corazón, permanezca en él y nunca más vea a su hermano como un hombre de Dios. No permita que situaciones que vivimos en la iglesia, y no solo en la iglesia, donde usted está, en su hogar, en su casa, junto a su familia, situaciones que se viven, nos lleven a distanciarnos, a separarnos y no reconocer en él o en ella que también Dios tiene un plan y un propósito sobre su vida. Porque recuerde esta verdad: la gracia que me atrapó a mí también cayó sobre la vida de mi hermano. La gracia que me cubrió a mí también cubre la vida de mi hermano. Bernabé y Pablo se separan. Bernabé se va con Juan Marcos, Pablo se va con Silas. Ambos hacen la obra misionera. Con ambos estaba el Señor. Porque ninguno de nosotros es dueño del Espíritu Santo, ni de los dones, ni de cómo Él hace y con quién hace y de la forma que Él lo hace. Dios es soberano. Por lo tanto, Dios hace como Él quiere, con quien Él quiere y en el momento que Él quiere. Así que ninguno de nosotros puede decir: no, es que le vaya mal. No, no somos jamás llamados a maldecir. Siempre somos llamados a bendecir en el nombre del Señor. Amén. Entonces, muchas veces uno se encuentra con gente que dice: no entiendo cómo Dios lo puede perdonar. Porque la gracia apunta en todas las direcciones, siempre. La gracia que cayó sobre mí, el Dios que me perdona a mí, también perdona a mi hermano, a mi hermana. Siempre es así. Pero a veces uno se encuentra con esta realidad. La gente quiere juicio, quiere sangre. No, Dios siempre tiene misericordia y perdón para nuestras vidas. Siempre es así. Y quisiera terminar con esto muy breve. Hay una pequeña carta que escribió Pablo, que es la carta a Filemón. Es la tercera carta más corta del Nuevo Testamento. Usted la puede leer en su casa, no le va a llevar más allá de 5 minutos. Es difícil de encontrar porque es una hoja solamente. Y es Pablo escribiendo a Filemón. Filemón probablemente era un pastor a cargo de una iglesia en una casa. Pablo está preso, es un hombre ya anciano.
Está pronto quizás a ser ejecutado. Esa es la sensación que tiene. Y dentro de la cárcel conoce a un hombre llamado Onésimo. Onésimo se convierte estando preso a través de la predicación del apóstol Pablo. Onésimo antes de Cristo se había portado mal. Era un esclavo, se había fugado, probablemente había robado y en esa situación cayó preso. Ahí se encuentra con Pablo, escucha la verdad del evangelio y se convierte al Señor. Ahora va a ser liberado y va a tener que regresar a su amo, a esa realidad que se vivía en el mundo antiguo, pero ahora con Cristo en el corazón. Pablo entonces escribe a Filemón, que es quien tenía a cargo a este varón, y le dice una frase muy fuerte o muy linda para mí. Le dice que lo reciba como lo recibiría él mismo, que si en algo lo perjudicó o en algo le debe algo de dinero, se lo cobre a él. Porque yo, dice, lo escribo esto de mi propia mano. Si algo te debe, yo te lo pagaré. Porque en el fondo él ya no es un esclavo, él es tu hermano en Cristo. Pablo hace algo acá, pone a prueba la verdad del evangelio en el corazón de Filemón. Porque si él verdaderamente ha creído en Cristo, debe de verlo como un hermano en el Señor. Y debe de ver que la gracia que cayó sobre su vida también cayó sobre la vida de este varón. Y ahora no debe verlo solo como alguien que sirve bajo su mando, sino que debe verlo como un hermano en Cristo y debe de perdonarlo completamente. Pablo pone a prueba el evangelio y Pablo lleva todas estas verdades que de pronto están ahí, que Cristo nos redimió, nos justificó, nos lavó con su sangre, todas estas verdades teológicas a la realidad del diario vivir. Si tú verdaderamente crees que Cristo te ha perdonado y ha cambiado tu vida, también lo ha hecho en la vida de Él. Y así como te perdonó a ti, tú tienes que perdonarlo a Él. Y tienen que trabajar y caminar juntos sirviendo al Señor. Pablo nos muestra entonces en esta pequeña carta que todos estábamos igual que aquel varón, muertos en delitos y pecados, que Cristo pagó la deuda que nosotros teníamos y que Él puso su vida a favor de nuestro, a favor de cada uno de los que estamos acá. Por lo tanto, lo que Pablo escribe en esta carta tan breve y tan práctica es: no te olvides nunca que solo somos reflejo de la gracia del Señor, que si Dios te perdonó a ti, también perdonará a tu hermano. Amén. ¿Qué quiero decir con toda esta predicación? Que no deje que los desacuerdos, que las disputas que se viven dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, lo lleven a perder la verdad de lo que significa seguir a Cristo, seguir al Señor. Si yo he decidido amar al Señor es porque Él me amó primero y me perdonó. Y de la misma forma yo debo de amar y perdonar a otros. Que la gracia que me abrazó a mí abrace también la vida de mi hermano. Que en lo práctico el evangelio nos lleva siempre a amar, nos lleva siempre a perdonar, siempre a entregarnos. Y que los desacuerdos, las desavenencias no creen en nosotros una raíz de amargura que nos impida ver el propósito que Dios tiene para nuestras vidas. No deje que nada lo domine. Si algo lo ha de dominar, que sea Cristo en su corazón. Amén. Dele un aplauso al Señor. Te amo, Jesús. ¿Puede ahí ponerse de pie? Te amo, Jesús. Puede levantar ahí sus manos conmigo un momento delante del Señor.
Amado Espíritu Santo, delante de tu presencia estamos en esta hora. Y he compartido lo que tú has hablado a mi corazón, Señor. Para que esta verdad se haga carne en cada uno de los que estamos hoy acá. Que tu gracia siempre nos recuerde esta verdad. Que somos llamados, Señor, a reflejarte a ti en todo lugar, en todo tiempo, bajo toda circunstancia, Señor. Que nada nos impida, Señor, seguir corriendo esta carrera de fe libres, sino que toda situación que podamos vivir, enfrentar, Señor, siempre la sometamos a la verdad de tu palabra, que nos lleva siempre a amar, a perdonar, a buscar sanidad, restauración en toda área, Señor, en nuestras relaciones familiares, en nuestras relaciones en la iglesia, fuera de la iglesia, en todo ámbito. Tú nos llamas siempre a restaurar, a sanar, a buscar, Señor, algo más profundo, porque es lo que tú has hecho a favor de cada uno de nosotros. He compartido esta historia, Señor, y sé que en medio nuestro quizás hay gente que en algún momento abandonó, Señor, el llamado. Que quizás hay gente que en algún momento retrocedió en lo que tú querías hacer con su vida. Pero Dios siempre tiene nuevas oportunidades. Aunque pueden haber gente que haya juzgado duramente de pronto decisiones que se tomaron, Dios tiene nuevas oportunidades. Y algo nuevo puede hacer el Señor. Algo nuevo puede Dios hacer con tu vida. Algo nuevo puede hacer el Señor contigo. Hay un nuevo tiempo del Señor para aquellos que en algún momento dejaron su lugar, dejaron su propósito, dejaron su llamado. Hay un nuevo tiempo siempre de Dios para aquellos que quieren continuar, que quieren volverse de todo su corazón al Señor. Espíritu Santo, habla en este momento a aquel que está ahí diciendo: Señor, yo en algún momento estaba sirviendo y dejé por diferentes situaciones. Hay un nuevo tiempo de Dios para tu vida. Hay un nuevo comenzar de Dios contigo. Hay algo nuevo que el Señor quiere hacer. Abre tu corazón, no sigas ahí encerrado en aquello, no. El Señor algo nuevo va a hacer. Si tú vuelves, el Señor volverá a usarte, volverá a levantarte. La gracia del Señor volverá a estar sobre tu vida, porque su amor y su gracia jamás se cortan sobre aquellos que se vuelven al Señor de todo su corazón. Jamás se corta. El Señor vuelve. Cada vez que nos arrepentimos y volvemos a Él, Dios vuelve a trabajar nuevamente sobre nuestras vidas. Espíritu Santo, gracias. Gracias por lo que tú hablas siempre a favor de nuestras vidas. Gracias por este tiempo en tu presencia.